¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, Buenas Licen. tardes, Licen. Sí, se ¿Cómo escucha. están? ¿Cómo está su fin de semana? Ya vamos a iniciar. Sean bienvenidos, bienvenidas a la clase de psicología infantil. ¿Sí? Mientras que ingrese la mayoría, vamos a ir abriendo los archivos para que vean ustedes la clase y empezamos. ¿Se ve, no es cierto? Muy bien, ahora sí comencemos. ¿Se ve muy bien? Sí, dice ya. Bien. Acerca de la psicología infantil, vamos a ver principalmente teorías del desarrollo y el aprendizaje y posteriormente acerca de diferentes maneras a partir del desarrollo humano, ¿no? En las que las personas, los niños, vayan a desempeñarse en el área educativa, cómo va a afectar nuestro contexto, el ambiente, asimismo su mismo desarrollo cognitivo, ¿no? Para que pueda el niño o la niña desarrollarse en su propio contexto socioeducativo, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos viendo lo que es la teoría del desarrollo social de Vygotsky, que ustedes ya lo deben conocer y han debido ver, y además que es bastante importante que ustedes lo recuerden o lo conozcan porque va a entrar en su examen, ¿sí? Entran preguntas relacionadas a su teoría, que tal vez no sean bastantes, pero sí pueden ayudarles mucho si logran responderlas, ¿no? Porque realmente que la puntuación a veces por una pregunta es que nos va a ayudar a incluso a mejorar en nuestro examen y aprobarlo, ¿no? Entonces, sobre Vygotsky, podemos hablar de un poquito de él y de la teoría sociocultural. Aquí les pongo tres diferentes formas en las que denominó su teoría, que es la teoría del desarrollo social, teoría del desarrollo sociocultural o la teoría del aprendizaje sociocultural. ¿Sí? Entonces ustedes tal vez ya están preguntándose por qué se llamará así, por qué se refiere más que todo a un desarrollo sociocultural. Ahí es el punto clave en el que ustedes se
deben estar preguntando y en un momento vamos a ir desarrollando cada punto para que vayamos comprendiendo. Entonces, un poquito hablando de este personaje, Lev Semyonovich Vygotsky, era un psicólogo bielorruso, ¿no? Con énfasis en sus estudios en psicología evolutiva o del desarrollo, ¿sí? Eh, Nació el 17 de noviembre de 1896, como les había dicho, en Orcha, en el Imperio Ruso, en ese actual Bielorrusia. Entonces, en el cual él, por cierto, falleció muy joven, a los 37 años, pero ha dejado un gran legado, en especial en el ambiente educativo, ¿no es cierto? Ustedes van a tocar mucho sus teorías cuando ya entren a la carrera, por cierto. Era desde un enfoque constructivista, se denomina el padre del constructivismo por sus diferentes aportes a esta área educativa en especial. Entonces, Vygotsky, al haberse formado en Rusia soviética, fue muy influido por el marxismo, ¿no? ¿Qué es el marxismo? ¿Ustedes, alguien me podría decir desde cuál es su postura política del marxismo? ¿Para qué conocemos esto? Porque es por eso que él puso énfasis en cómo el entorno material de las personas da lugar a su identidad y a sus maneras de percibir el mundo. A través de estas ideas sociopolíticas en las que creció él, es que se forma es que él va a proponer estas teorías del aprendizaje sociocultural, ¿ya? Entonces, por eso tiene mucho que ver en pocas palabras y en más fácil, digamos, donde nosotros vamos a crecer como nuestro contexto sociopolítico, cultural, nos va a influenciar tanto para que nosotros desarrollemos así nuestra propia identidad y la manera en la que vemos el mundo que nos rodea, ¿ya? Entonces, aquí algunas preguntas antes de empezar, unas preguntas que si alguien quiere me las voy a ir respondiendo en el transcurso de la clase. Y bueno, para que vayamos reflexionando un poquito, ¿no? ¿En qué sentido y proporción puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo cognitivo de los niños? A ver si alguien se anima a decirme. Y también si existe algún tipo de relación entre el desarrollo cognitivo y el complejo proceso formativo que llevan a cabo los adultos en la educación y el aprendizaje que reciben los pequeños. ¿Ya? Ahí, tómenle un screenshot y después, si alguien quiere, me responde o si quieren también como una tarea para la próxima clase, ¿sí? Para que ustedes más que todo vayan reflexionando, analizando las preguntas, las cuales se van a ir respondiendo poco a poco mientras avancemos la clase, ¿ya? Entonces, ¿qué son las zonas del desarrollo? Vygotsky nos propone en su teoría las zonas del desarrollo, ¿verdad? Pero, ¿qué son estas zonas? Primero, cuando estamos hablando de teorías del aprendizaje, tenemos que comprender o entender cómo los niños aprenden y crecen, cómo se van a desarrollar en esa área, ¿no? En el área del conocimiento, de la conducta, y por ende que afectan en todo su proceso emocional y cognitivo, obviamente. Entonces, para entender esto, Vygotsky nos habla de niveles de habilidades que los niños pueden alcanzar en su proceso de aprendizaje. Específicamente hay tres zonas que Vygotsky nos va a proponer en su teoría, que son las teorías de las zonas de desarrollo en los niños, ¿sí? Se refiere a las teorías del desarrollo real, próximo y potencial. Entonces, estos tres niveles ustedes tienen que saberlos, aprenderlos, ¿sí? Claro,
de memoria se dice, ¿no? Pero obviamente conocerlos y más que todo comprenderlos para que ustedes puedan entenderlo con sus propias palabras. Entonces, vamos a estar viendo las teorías del desarrollo próximo. Aquí tienen una imagen igual que es como un resumen de todo lo que vamos a ver, que obviamente nos habla de que se da en una interacción del individuo con su entorno, ¿no? Primeramente, Vygotsky propone la zona del desarrollo próximo. ¿A qué se refiere esto? Que es el espacio entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y por lo que puede hacer con ayuda, ¿ya? Entonces, ya sea esta ayuda que viene de un adulto, por ejemplo, de un profesor, un cuidador, los padres, ¿no? Los hermanos mayores, por ejemplo, o un compañero más capaz, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Incluso podrían ser tal vez parientes, primos más mayores, dependiendo, ¿no? Entonces, en esta zona, la importancia en el aprendizaje que se refiere en esta zona es que representa las habilidades que están al alcance del niño con el apoyo adecuado. Entonces, no se olviden que tiene que haber un tipo de apoyo en esta zona de desarrollo, ¿sí? No es que ya puede desenvolverse a través de lo que ya ha aprendido de manera individual. Aquí hay un tipo de ayuda para su aprendizaje. Entonces, Vygotsky creía que los aprendizajes más efectivos ocurren en esta zona donde el niño está retado, pero no abrumado. Por ejemplo, un niño que aún no sabe sumar, pero puede hacerlo si un adulto le muestra cómo. Por ejemplo, usando objetos, en este caso que estamos viendo a la derecha, está usando dibujos, ¿verdad? Entonces, en esta zona el niño está listo para aprender, pero aún necesita un apoyo. En este caso, como les dije, puede ser el apoyo de objetos, pero también de qué? De la misma persona que va a tener tal vez más capacidad en ese momento para enseñar y así puedan comprender de una mejor manera. Cuando ocurre el proceso de retirada del apoyo, es cuando a medida que el niño adquiere estabilidad, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿verdad? Estamos hablando de que aún no sabe sumar, pero puede hacerlo con el apoyo. Entonces, cuando este niño ya adquiere estabilidad de sumar, por ejemplo, el apoyo se va retirando gradualmente, permitiendo que el niño pueda adquirir ya una autonomía, independencia, como les dije, para poder ya realizarlo de manera de manera, como dicen, eh, independiente y eficaz. Entonces, esta relación que hay con la zona del desarrollo próximo se refiere a que ustedes, no sé si han escuchado este iba adelante de este, nada, pues se ha cambiado. Bueno, el andamiaje se utiliza dentro de la zona del desarrollo próximo para facilitar este aprendizaje, ¿sí? Solo se refiere a que el adulto va a ofrecer esta ayuda, esta asistencia, esta enseñanza hasta que el niño sea capaz de realizar la tarea por sí mismo. Entonces, como vemos aquí en la imagen de la derecha, Vygotsky utiliza la metáfora del andamiaje, ¿sí? Que es un apoyo temporal para esta persona, para el niño o niña que está en desarrollo, para que pueda a completar ciertas tareas que tiene que realizar y que aún no las puede hacer de manera autónoma, ¿sí? Entonces, cuando no las puede hacer aún necesita un tipo de ayuda. En este caso sí es muy gráfico, pero incluso no es tan irreal, ¿no?
puede haber casos que hasta necesitan, claro, que se les oriente agarrando de la manito, ¿no es cierto? No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que en la escuela les enseñaban agarrándoles de la manito y que la A empieza aquí, baja una curvita y sale una colita, ¿no? Entonces, ese tipo de proceso, Vygotsky lo denominaba el andamiaje. ¿Ya? Es una ayuda, un apoyo de personas más capacitadas para poder realizar una determinada tarea, porque todavía no la puede hacer sola. Entonces, estando en ese proceso, también pasamos a otra zona del desarrollo, según Vygotsky. La zona de desarrollo real, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que un niño sabe a lo que un niño todavía es como un punto de partida del niño en cuanto a su conocimiento. ¿Sí? Es el conocimiento actual que tiene el niño o la niña en su desarrollo. Entonces, Vygotsky considera que es un punto de partida en la que encontramos al niño. ¿Ya? A partir de este punto vamos a planificar ya nosotros como maestros, profesores, la dirección del aprendizaje de este niño. Entonces, ahí vemos más o menos como en qué punto está en cuanto a su aprendizaje, en cuanto a su conocimiento actual, ¿ya? Obviamente, eh, hay hay ya aprendizaje desde que va formándose, desde el que es un bebé, ya, hasta que sí llega al contexto educativo, ya ha aprendido varias cosas, ¿verdad? No es que llega sin saber nada. Claro, no podemos generalizar. Siempre van a haber casos distintos, pero si podemos tener unos parámetros, sí se puede hablar de que en general van a llegar por lo menos con ciertos conocimientos en el habla, con un desarrollo en el lenguaje, ¿verdad? Que les va a ayudar a poder eh, realizar este proceso de aprendizaje de una manera más adecuada. Luego, Vygotsky propone dentro de estos tres niveles de desarrollo el desarrollo potencial o la zona de desarrollo distante, en la cual se refiere a que estas son tareas que están demasiado fuera de su alcance por el momento de este niño, de esta niña, y que van a requerir de un desarrollo futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay tareas o actividades demasiado complejas para este niño, para esta niña, ¿ya? Que en ese momento necesitan o requieren más tiempo, más madurez cognitiva, más refuerzo en la enseñanza, ¿ya? Antes de que pueda realizarse un aprendizaje. Entonces es un poquito, no es como la zona de desarrollo próximo, porque aquí requieren un poco más de refuerzo, más tiempo para que puedan desarrollarse cognitivamente. Entonces, en esta zona del desarrollo potencial estamos ante lo que el niño no sabe, ya, por tanto, esta tarea que tiene el maestro es determinar los objetivos de aprendizaje del niño y guiarlo paso a paso para poder conseguirlos. Entonces, por ejemplo, cuando un niño que aún no puede entender conceptos abstractos como la multiplicación, porque es nuevo, ¿no? En cierto grado en el que estamos, en el colegio, la multiplicación llega y ya es completamente nuevo para nosotros. Por lo tanto, requiere mucho más aprendizaje, mucho más refuerzos en los procesos cognitivos como la atención, la memoria, ¿ya? Las funciones ejecutivas, todo eso que se van desarrollando, claro, poco a poco. Y
obviamente hablamos ahí de una maduración cognitiva antes de poder abordarlos. Es por eso que cuando entramos a aprender las matemáticas, y vamos a seguir hablando de esta área, no es que la multiplicación vamos a aprender desde inicial, ¿no? O desde primero de primaria. No, es por algo que en el sistema educativo ha determinado que en cierto grado se va a aprender eh, se va a aprender diferentes ejercicios en relación a la matemática, ¿no? Entonces, no es tan al azar. Es justo por estas teorías que le han ayudado al sistema educativo a poder desarrollarlas y a planificarlas de una manera ordenada, gradual y obviamente teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje de cada estudiante. En la actualidad es así, ¿no? No es que más nos vamos a regir también en lo que el estudiante mm, pueda, las capacidades que pueda presentar y también hay que tomarla en cuenta si estamos hablando con personas que tienen otro tipo de capacidades o que hay alguna discapacidad de por medio, ¿no? Entonces ahí ya se habla de otro tema que son las necesidades educativas especiales, por ejemplo, pero eso lo vamos a abordar más adelante en otro tema. Entonces, volviendo a Vygotsky eh, y centrándonos ya más resumidamente en lo que fueron estas zonas del desarrollo, podemos decir que el desarrollo real, esta zona del desarrollo real, se refiere a habilidades actuales del estudiante, ¿ya? Pasando a una zona de desarrollo próximo en la que está en proceso de formación. Aquí hay un antes y un después en la zona de desarrollo próximo. Entonces, aquí es un aprendizaje guiado, el conocimiento es socialmente compartido también. En la zona de desarrollo potencial, el nivel de lo que se puede alcanzar con el apoyo del otro, porque habíamos dicho que es algo que no sabe, ¿sí? Entonces no sabe y es también un poco más difícil que comprenda, entonces necesita un apoyo, un refuerzo de otra persona o de otras personas para poder alcanzar sus objetivos en cuanto a su aprendizaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver que Vygotsky, para entender la teoría que él propuso, tenemos que entender que él también se refería o hablaba acerca de las funciones mentales inferiores y superiores. Cuando Vygotsky propuso estas funciones inferiores y superiores, se quería referir a nuestras habilidades cognitivas, nuestros procesos mentales, cómo se van desarrollando, por qué se van desarrollando de esta manera y cómo hace que actuemos como actuamos, ¿sí? Entonces, él propuso las funciones mentales inferiores y se refería a qué son estas habilidades básicas y naturales que los niños tienen desde el nacimiento y que están relacionadas con las funciones primarias del cerebro. ¿Cuáles son las funciones primarias del cerebro? ¿Quién me dice? Aquí mismo nos está diciendo algo más, que son funciones instintivas, no requieren aprendizaje social o cultural. Por ende, por ejemplo, ¿no? Los bebés ya nacen con estas capacidades. ¿Con qué capacidades ya vamos nosotros desenvolviéndonos desde nuestro nacimiento?
Se va a referir a funciones primarias como, aquí tengo ya una respuesta, a ver. Memoria, muy bien, memoria, pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, son comunes a todas las personas, independientemente de su cultura. Aquí está. Entonces, estas funciones básicas se refiere a la sensación, la percepción, la atención, la memoria, que van a ir poco a poco desarrollándose a medida que vamos creciendo. Bien. La sensación. Entonces, cuando hablamos de sensación, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, con un ejemplo, ¿alguien me puede decir? Si quieren, participamos con el micrófono o pueden escribirlo ahí en el chat. Mejor con un ejemplo, ya, para que no digamos puras teorías. Dice, sería una imaginación. Mm, a ver, ¿y cómo sería esa imaginación? ¿Qué pasa ahí? A ver, eh, otro. Según a lo que escucha el niño, tal vez, o ve, tal vez. Ya, eso va más por el lado tal vez de lo que tú me dices, de la percepción, ¿no? Cuando escuchamos, vemos, eh, todo lo que va a procesar entra por nuestros sentidos, todo nuestro contexto ambiental, todo lo que va pasando es más una percepción, ¿no? Todo lo que viene a nosotros a través de nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El tacto podría ser la capacidad para detectar con el tacto, por ejemplo, lo que uno está tocando con las manos. Bien, Otro sería una sensación a veces cuando del dolor, eh, así es. movimiento, eso, más o menos, Muy bien. posiciones de nuestro cuerpo, algo así. Sí, sí, muy bien. A ver, aquí tenemos a alguien más ha participado. Es cuando ya puedes sentir que su mamá está cerca. Sí, puede ser. Como un ejemplo está interesante, como sentir un ruido. Sí, la sensación y la percepción, justamente, ustedes están muy bien, ¿ya? Porque justamente están muy relacionadas. La percepción sí es más cuando es lo que va a llegar a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Y justamente como dicen aquí, ¿no? Sentir un ruido es ya más cuando va a detectar algo con nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, ¿quién había participado? Ya, sí, emociones, dice. Ujú. A ver, sí, solo serían ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, la percepción ya sería cuando el cerebro va a interpretar esto, ¿no? Entonces, cuando mediante los sentidos va a darle un significado, va a llegar por por nuestros sentidos, las sensaciones y nos vamos a dar cuenta de qué es, ¿no? Por la percepción. ¿La atención qué es? A ver, ¿alguien más? La atención. Dice, la atención sería estar atenta eh, em, a la explicación de otra persona. Ujú. Así, Ya, eh, cuando alguien está atento, está con la vista y todo, ¿no? Ahí se ve que está verdaderamente atendiendo. Bueno, sería una atención. la atención. Ya, como ejemplo está bien.
Tomar atención en clases, sí, ya. La atención ¿Qué más? igual ¿Alguna que da un opinión? niño, Ujú. la atención que da un niño cuando uno está haciendo alguna actividad o dibujando o leyendo un cuento o mirando la televisión, ahí donde los niños toman la atención, cuando ven más colores, ven objetos Así o es. escuchan música y dan, a ellos les llama mucho la atención eso. Ya, muy bien. Sí, efectivamente. A ver, Dicen, aquí vamos a leer. Sí, dime. eh, bueno, para mí la atención, ¿no? Por ejemplo, es la capacidad que el niño tiene, y no solo los niños, ¿no? Sino también las personas cuando miramos un objeto, por ejemplo, la Ya. maestra está al frente y cuando la maestra empieza a enseñar, si nosotros mostramos algo a ellos que les llamen la atención, ellos van a estar atentos y van a ignorar cualquier cosa que esté a su alrededor del ambiente, digamos. Es un interés que ellos ponen cuando la maestra está al frente mostrando algún objeto, como decía aquí la opinión de las demás compañeras. Por ejemplo, cuando ponen música, ¿no? Eso le llama la atención a ellos. Peor si nosotros hacemos algún movimiento o algún gesto, digamos, a ellos le atrae. Y también por medio de los colores, de la visualización que uno le pueda mostrar a los niños. Ya, así es, muy bien, muy bien. Entonces aquí estamos hablando, a ver, ¿qué más dice? Ya, la atención sería que el niño se enfoca, ya, generalmente lo que le interesa, ya es cuando te concentras en algo, sí, muy bien, atender, focalizarse, exacto. Justamente, focalizarse, ¿no? Mantener un foco mental, como se dice, en algo en específico. Entonces, viene el ejemplo que daban nuestros estudiantes, bueno, vamos a hablar compañeros, ¿ya? Entre todos, que sí, ¿no? Si hay en especial tal vez algún ruido que surge de repente o alguna música, eh, tal vez un color muy llamativo, ¿no? O algún objeto que llame mucho la atención. El foco de esta atención, donde va a dirigir su enfoque, va a ser a ello, ¿no? Generalmente pasa eso. No podemos, claro, generalizar, pero podría pasar, ¿no? Y ustedes mismos lo saben, e incluso lo hemos vivido, ¿no? Entonces, ahí la atención es una capacidad cognitiva. Por eso lo toma bastante en cuenta dentro de lo que son nuestras funciones mentales básicas. Piaget, no Piaget, Vygotsky, perdón. Bueno, Piaget también. Entonces, la memoria, ¿no? Otra de nuestras funciones importantes, que ya estaríamos hablando de lo que es nuestra capacidad de poder guardar, organizar y recuperar esta información o tal vez experiencias que han ocurrido, ¿no? De algún momento. Y está la memoria, ya si lo vamos desglosando, que hoy no lo vamos a desglosar estos procesos, pero sí se va a dividir, ¿no? En lo que es la memoria corto, mediano, largo plazo. Y bueno, todos estos procesos básicos hablan de que nos ayudan en lo que va a ser también el aprendizaje posteriormente dentro de nuestro ambiente o entorno educativo. Entonces, cuando hablamos de estas funciones básicas, podríamos estar diciendo de un bebé recién nacido que tiene la capacidad de sujetar un objeto, que esta ya sería una función básica motora, o de reaccionar a estímulos, ¿no? Como el hambre o el frío. A esto se refería como las funciones inferiores. Ahora, las funciones mentales superiores, Vygotsky se refería a que son estas habilidades cognitivas ya avanzadas que se van a desarrollar a lo largo del tiempo mediante la interacción social,
y la mediación cultural una vez más. Entonces, estas funciones permiten a los niños realizar ya tareas más complejas como el razonamiento, resolver problemas, hablar de manera ya más abstracta, ¿de acuerdo? Esto es muy parecido a lo que nos decía Piaget en relación a los niveles a las etapas del desarrollo, ¿verdad? En cuanto a la etapa del desarrollo, después de los 10 años hasta más o menos o desde los 11 o 12 años para adelante, donde se van a desarrollar con un pensamiento hipotético deductivo, un razonamiento lógico, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las funciones inferiores que ya habíamos hablado, estas requieren el aprendizaje y no van a ser innatas. Ahí tienen la diferencia principal, ¿sí? Porque en estas superiores van a desarrollarse a través de la interacción con los demás, el uso de herramientas culturales, que es, él habla mucho acerca de lo que es el lenguaje, los símbolos, la tecnología, o sea, es decir, de lo que podemos hacer uso nosotros para potenciar, para desarrollar nuestro aprendizaje. Entonces, como ejemplo de este razonamiento lógico para resolver un problema matemático o la capacidad para planificar una tarea son funciones mentales superiores que un niño desarrolla con la práctica y la ayuda de otros, ¿no? En este caso estaríamos hablando de nuestros maestros, profesores, ¿no? Que van a ayudarnos, principalmente van a hacer que nosotros a ver, micrófono. El micrófono. Y ya está. Listo. Muy bien. Que bueno, con esta ayuda de personas que tienen más capacidad en esos momentos, en esa área, puedan cooperar, ¿no? Para que se dé un aprendizaje más significativo. Muy bien. Entonces, aquí vemos ahí un ejemplo de cómo más o menos se podría hacer la teoría de Vygotsky en este dibujo acerca del aprendizaje a través de lo que él va a resaltar todo el tiempo, que es un aprendizaje sociocultural, ¿no? En su entorno, a través de su entorno, con su entorno, ¿no? Que ya se forman aquí las creencias, los hábitos, las lenguas, las costumbres. Entonces, a través de una teoría histórico-cultural y la persona iba desarrollando, como ya habíamos visto, ¿no? A través de las zonas del desarrollo. Siguiente. Sí. Entonces, como les decía, va a enfatizar mucho al lenguaje como una herramienta principal de lo que es este aprendizaje desde la niñez, porque es como nuestra puerta al exterior, ¿verdad? Podemos nosotros hacer varias cosas, pero imagínense solamente. Alguien tal vez me puede decir, ¿cómo sería todo sin el lenguaje? ¿Cómo se imagina? Más complicado de, Ujú. de Sí, comunicarse. no nos entenderíamos del uno al otro. Tendríamos dificultad al comunicarnos con las otras personas. Por ejemplo, bueno, para mí un ejemplo, digamos, Ya. puede ser que uno tenga otro idioma y el otro idioma, así, digamos, más o menos, nos Ajá, complica comunicarnos. claro, exacto. Precisamente sería, ¿no? A ver, un idioma el chino, digamos, ¿ya? Alguien, ya, tal vez sí hay alguien acá, ¿no? Yo no sé chino,
pero que tenemos que ir por alguna razón allá o tal vez conocemos, digamos, en algún lugar acá, personas que hablen solamente en China. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Se puede? Se puede, ¿no? Nos damos modos, tenemos inteligencia, pero ¿mm? Sería muy dificultoso, ¿no? Porque no entendíamos ese idioma, por ejemplo, en chino, como te dice, y en castellano, a no ser por seña. Bueno, no sé si sería una solución, bueno, aunque tampoco, no podríamos entendernos. Sí, complicado, ¿no? Se podría, o sea, mucha gente lo debe vivir, ¿no? Gente que a veces sí, por alguna razón incluso, ya, pongámoslo algo más cerca, ni tan cerca, pero ya que suele pasar que muchos latinos, ¿no? Que todavía no hablan el inglés, se van a Estados Unidos a trabajar. Pero se dan cuenta que, bueno, conozco algunas personas que sí han ido de esa manera, pero con el tiempo han ido igual desarrollando esa forma de expresión, ese lenguaje, ese idioma más precisamente, ¿no? Entonces, ese idioma con sus propias formas de comunicarse se han ido desarrollando. ¿Por qué? Porque esta persona ha sido más o menos forzada a tener que comunicarse de alguna manera con estas personas, ¿no? ¿Para qué? Para poder eh, realizar, para poder completar estos objetivos que tiene, ¿no? Por el que sea que haya ido. Entonces, igual, nosotros desde bebés, para poder ir un paso más adelante, por así decirlo, para poder desarrollarnos, para poder nosotros estar en un ambiente, en un contexto, sí o sí vamos desarrollando el lenguaje, ¿no? Entonces, Vygotsky nos dice que esta es una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento y así el aprendizaje, ¿sí? Entonces, este no va solo a permitir la comunicación, sino también la estructura de todo lo que es el pensamiento, eh, como les decía, ¿no? La interacción social, interacción con uno mismo, eso ya sería, ¿no? Lo que es todos nuestros procesos internos de nuestra conducta verbal interna, ¿no? Entonces, así se va a dar un proceso de desarrollo. A ver, teníamos una respuesta más y pasamos. Dice, el lenguaje es la estructura del pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, la cultura de los sordos se ve en su lenguaje directos, sinceros, claros, dice. ¿Ya? Así es. Entonces, justo tomando esta referencia y la referencia que decía también nuestra compañera, no vi su nombre, era que sí, tal vez nos podríamos comunicar por un lenguaje, ¿no? De tal vez señas o algo, y sí, también se puede lograr, ¿no? Pero cuando hay hay funciones más precisas en el lenguaje, o estas formas del lenguaje que no solo van a ser el lenguaje verbal, entonces también tienen su estructura para poder comunicar lo que queramos comunicar. Luego nos habla, bueno, ya hemos hablado creo todo aquí, pero bueno, aquí ya recalcando, ¿no? Que por ejemplo las instrucciones, ¿no? Cuando hablamos de interacción social, las instrucciones de los padres, dicen, ¿no? Con el tiempo se internaliza y se convierte en una herramienta para organizar el pensamiento. Ahora también hablar consigo mismo. Entonces, ¿ustedes hablan consigo mismos o no?
En mi caso, sí, por ejemplo, para motivarme como persona. ¿Ya? ¿Quién más? Sí, también pasa en mi caso, Lice. Ujú. Creo que aquí todos, bueno, lo esperable es que sí, ¿no? Estamos 69, ya. Los 69 quizás digan que sí, ¿no? Y al hablar consigo mismo, no solo estoy refiriéndome de que hablen en voz alta, estoy justamente refiriéndome a lo que él dice acerca de los pensamientos, ¿ya? Obviamente podemos verbalizarlo, hablar, ¿no? Como si estuviéramos hablándonos, como si estuviéramos hablando verbalmente con alguien más. Entonces destaca Vygotsky que el uso de esta herramienta para él, este monólogo interno, es como una forma en que los niños van a internalizar las instrucciones y resuelven problemas por sí mismos. Por eso para él era muy importante que ocurra este proceso también en el desarrollo cognitivo de los niños, porque a través de ello internalizan y pueden comprender y aprender mejor ciertas instrucciones que se les da en su contexto. La importancia del juego en el desarrollo. Vygotsky también nos habla de esta importancia del juego simbólico, que considera que es una herramienta crucial para el desarrollo cognitivo, como estamos viendo acá, ¿no? En la imagen, que en especial para él el juego simbólico como hacer como si fuera un doctor, digamos, ¿no? Entonces ese es un juego simbólico, hacer como si estuviéramos ¿ya? Ese tipo de juegos más o menos él considera que puede ser de gran ayuda en este proceso del desarrollo. El juego como un medio para explorar el mundo. A través de los juegos o del juego, los niños van a experimentar roles sociales, experimentar nuevas ideas, practicar habilidades cognitivas y sociales. Es por eso que no a ningún niño se le debería privar de estas acciones, ¿no? De estas actividades. Incluso puede, más bien nosotros podemos reforzarlas y que haya de por medio una enseñanza para que se consoliden, ¿no? En un aprendizaje significativo. Entonces, dice, hasta me grito yo mismo. Ya, bueno, entonces eso igual, ¿no? Sí, de acuerdo. Y sí, creo que eso es igual. Procesos de la conducta verbal, ya, sí, de un lenguaje desde una conducta verbal. Entonces, pasando, vamos a ver las implicaciones educativas de la teoría que propuso Vygotsky dentro de su principal teoría, ¿no? La enseñanza centrada en la zona del desarrollo próximo. Los maestros, los profesores deben proporcionar tareas dentro de esta zona de desarrollo próximo del niño. ¿A qué nos referimos? A que estas actividades que no las pueda hacer solo o sola, pero sí con el apoyo, ¿verdad? Ya habíamos visto en qué consiste estas zonas del desarrollo, lo cual esto va a asegurar que el aprendizaje sea desafiante, pero alcanzable en un determinado tiempo. Entonces, cuando estamos hablando igual de lo que va a implicar en lo que es el área educativa, hablamos del aprendizaje cooperativo. Vygotsky resalta la importancia de trabajar en grupos. Los niños aprenden de sus compañeros más capaces, compartiendo ideas y resolviendo problemas juntos, ¿no? Es por eso que
mucho este tipo de enseñanza desde un enfoque constructivista, desde las teorías de Vygotsky hasta el día de hoy se llevan a cabo, ¿verdad? Formamos grupos, no solo actividades individuales, y todo tiene una razón de ser. Claro que para algunas personas, algunos niños, niñas y adolescentes, incluso ya hasta la adultez, ¿verdad? Se les va a complicar un poco este tipo de aprendizaje cooperativo, porque no todos somos iguales, ¿ya? Eso siempre les voy a decir. Pero dentro de ciertos parámetros que he utilizado para poder lograr hacer sus teorías, él ha determinado que es bastante importante este tipo de trabajos. Ahí ya ustedes me dirán si a ustedes les gusta trabajar en grupos o solos, cómo trabajan mejor. Ahí sería, ¿no? Ver cómo trabajo mejor. Yo tal vez se me hace más fácil trabajar en grupo porque me gusta seguir a un líder, o tal vez porque a mí me gusta ser el líder, la líder del grupo y me gusta delegar tareas, ¿no? Entonces, se refiere a todo eso. Todos esos procesos en esos procesos se están llevando procesos de aprendizaje, no se olviden, ¿ya? Entonces, también nos habla del desarrollo de habilidades metacognitivas. Entonces, se refiere que es fundamental enseñar a los niños a pensar sobre su propio aprendizaje y a pensar sobre, a reflexionar, ¿ya? Ayudándolos a autorregularse y ser más independientes en su proceso educativo. Por ejemplo, cuando un maestro puede pedir a los estudiantes que reflexionen sobre cómo resolvieron un problema matemático, ¿no? ¿Qué pasos seguiste? ¿Qué estrategia te ha ayudado más? Cómo has logrado hacerlo mejor? Entonces, todo esto les ayuda a desarrollar una metodología para abordar nuevos problemas a futuro, problemas que tengan que ver con algo parecido, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Muy bien. Hasta aquí vamos a ver y vamos a responder algunas preguntas acerca de esta teoría. Entonces, vayamos leyendo, pueden leerlo en silencio y vamos respondiendo la primera que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la zona de desarrollo próximo según Vygotsky? ¿Será A, B, C o D? Ahí pueden escribirlo en el chat, ¿no? Si quieren, o participar también. A ver, a ver. Ah, muy bien, ya. Ujú. ¿Seguro? ¿La D? ¿Seguro? Ya, la C. Muy bien. El inciso C, ¿no ve? Muy bien. Siguiente, según Vygotsky, ¿qué papel desempeña el lenguaje en el desarrollo cognitivo del niño? Ya habíamos hablado hace un momento. Respuestas. Ujú, ya, El inciso B. ya. ¿Quién más? 3, 2, 1. Muy bien. A ver, creo que sí. Todos en lo correcto, inciso B, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué implica el concepto de andamiaje en el aprendizaje? El apoyo temporal, dicen. El C. Ya.
Inciso. Ya. Inciso C. Inciso C. Muy bien. Inciso C, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las funciones mentales inferiores es correcta? El inciso B, Licen, el inciso B. Ya, inciso. A ver, ¿quién más? 3, 2, 1. Inciso B. Inciso B, muy bien. Muy bien, inciso B. Y de acuerdo con Vygotsky, el aprendizaje se ve como un proceso social y cultural. ¿Cómo describe esto su teoría? Inciso B. Ya, inciso B, ¿qué más? Otras respuestas, a ver. C, dicen la C, Inciso C. inciso C, La C. ya. Y sí, ¿no? Inciso C. ¿Qué es lo que Vygotsky considera como el factor principal para el desarrollo de las funciones mentales superiores en los niños? Factor principal. Inciso B. Ya. Inciso B, Licen, inciso B. B. ¿Alguien más? 3, Inciso 2, B. Inciso C. 1. Tiempo. A ver. Aquí dicen inciso B, ya. Muy bien. Correcto. Inciso B, ¿no es cierto? Según Vygotsky, es la interacción social y el uso de herramientas culturales como el lenguaje. Muy bien. Sí, creo que es hasta acá. Sí. Bien, entonces, espero que les haya quedado claro lo que es la teoría de Vygotsky, la teoría sociocultural del desarrollo de Vygotsky, y que puedan repasarlo, puedan también resolver esas preguntas que les había dicho. Igual la siguiente semana vamos a estar viendo otras teorías y también ir abordando un poco más a fondo acerca de lo que es la psicología infantil, ¿sí? Entonces, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen resto de fin de semana y a estudiar, ¿sí? Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Lice. Chao, Licen.